¿Qué más? Tienen 3 lóbulos. ¿Cuál tiene 3 lóbulos? Estamos hablando de sólido, no me tienen que decir de sólido. Cuando hablan de Hernán Bermúdez, hablan de Hernán Bermúdez, no del resto. ¿No es cierto? Hernán Bermúdez tiene cabello blanco en 50% y tiene lentes. Entonces estamos hablando de tenia sólido. ¿Qué es lo que tiene 3 lóbulos? Ya, vamos a suponer que es eso. ¿Qué más? No tienen esfínter vaginal. O lo tienen, No es funcional. No. o lo tienen muy atrofiado. ¿No? En cambio, en tenia saginata, ¿cómo es la escólisis? Sin rostero y sin doble forma de gancho. ¿Y el resto? ¿La estróbila? ¿Cómo es? En apariencia igual que a teneso. Una vez más, pregunto y no es respuesta, yo me fui. ¿Cómo es el segmento de la proglótide? Mayor. ¿Qué más? Ya. Y Un esfínter vaginal. vamos a ver entonces el ciclo biológico. En tamaño, ¿cuál es la diferencia entre estos dos? Tenia solo mide 5 metros y vaginata 10 metros. Hasta 12 metros se han encontrado. Ahora vamos a dibujar aquí una pequeña cosa. ¿Dónde viven las dos tenias? Normalmente en el intestino delgado. ¿Qué es lo que se elimina por las heces? Pueden eliminarse proglótides, pero también huevos. ¿Sí o no? Sí. ¿Cómo así? En las heces. Pero ¿cómo así? ¿Cómo llegan directamente a las heces? Si no hay esfínter. En la tenia solo. A ver, Mediante la caída del parásito cae y luego muere y deja sus huevos. pero ya soy afuera. No, lo que estoy preguntando es otra cosa. Me dicen que sale con las heces las proglótides. También pregunté. Huevos me han dicho. ¿Y cómo así los huevos están en heces? Puede ser. ¿Hay o no hay huevos en heces? En Solium podría haber porque no tiene esfínter vaginal y pueden salir fácilmente. Y como no está el intestino delgado, puede pasar directamente a las heces. ¿Es así? No, las proglótides van a salir con las heces y de las proglótides se van a liberar los huevos. Claro, pero eso en el medio ambiente. Y adentro, cuando yo examino heces del paciente, me han dicho que sí hay huevos. No hay huevos. La probabilidad de que hayan huevos es muy baja. Porque aquellos individuos que tienen tránsito intestinal retrasado, las proglótides pueden romperse adentro, pueden destruirse, entonces aparecen ahí huevos. Pero eso es muy raro. En cambio, en tenia saginata,
¿Será así? ¿Ah? ¿Hay o no hay huevos en heces? Entonces la probabilidad de que se encuentren huevos en heces es mayor. ¿No es cierto? Pero en ningún caso solo se encuentran huevos para uno u otro. Casi siempre el diagnóstico por eso es difícil por examen coproparasitológico. Y cuando hay, casi siempre se achaca arterias vaginales. Mucho más difícilmente arterias son. Bien, todavía no hemos concluido con el ciclo biológico. ¿Qué es lo que pasa? Ahí están las prolótides destruyéndose y los huevos ahí, en ambos casos, en el medio ambiente. ¿Qué pasa? La prolótide se seca, deja salir a los huevos. Bien, a ver, vamos a ver las cosas. Tienen que escuchar bien lo que estoy diciendo. No repitan exactamente lo mismo que yo. Eso se llama el seguir el orden de las cosas. Y para ordenarnos, una pregunta van a responder los de este lado y la siguiente pregunta los de este otro lado. ¿De acuerdo? Bien. He preguntado, los huevos están en el medio ambiente. ¿Qué pasa luego? Los animales ingieren los huevos. ¿Qué animales? El cerdo. Entonces, habitualmente es el cerdo que tiene que ingerir tanto las heces como las prolótides. ¿Y en el cerdo qué pasa? Se libera el embrión dentro del intestino del animal Y Penetra y se elimina. Va a penetrar la pared y va a ir a la circulación. ¿qué es lo que penetra la pared y va a la circulación? ¿Cuál de las largas? Cisticerco. No. Embrión hexacanto. Entonces, el embrión hexacanto va, circula, ¿y dónde se localiza? en muchos músculos y vísceras. Músculos. Y en los músculos, ¿qué produce? Cisticerco. ¿Cómo son los cisticercos? Una doble membrana. ¿Qué más? Ya tienen líquido y tienen el escólex. A ver, a este lado no están hablando nada. ¿Cómo son los cisticercos? En su interior tienen líquido y el escólex. ¿Y cómo está la escólice? Invaginal. Para eso lo que ustedes tienen que hacer es agarrar una media y la punta de la media la tienen que introducir. Primeramente la punta por fuera tienen que ponerle un scotch. Introducen y el scotch después está por dentro, ¿no es cierto? Ahí. Eso es lo que pasa. Eso se llama invaginación. ¿Cuánto mide las escólices? O los cisticercos. 5 milímetros de ancho y 10 milímetros de largo. Siempre son así ovaladitos. Puede haber forma de la Un mínimo de 5 milímetros y un máximo de 10 milímetros. ¿Listo? Sí. Están los cisticercos en el cerdo. Y entonces hay dos situaciones importantes para el huésped. Primero, que ingiera los huevos por algún medio, con las verduras, con el agua, que no pueden decir ustedes. Han ingerido huevos. ¿Qué pasa con los huevos en el humano? Se pueden
combater igual cisticercos y Ocurre exactamente lo mismo que al chancho, ¿no es cierto? Penetra, sale el embrión hexacanto y va a cualquier lugar, a cualquier parte. Entonces produce cisticercosis. La ingestión de huevos produce cisticercosis. ¿Sí? Y si uno se alimenta carne con cisticercos, ¿cuál es la situación? ¿Qué pasa cuando está en el estómago? Carne de cerdo. ¿Y cuál es la condición especial? Mal cocido. Entonces llega al estómago y ¿qué pasa? Los ácidos gástricos rompen, ¿Ya? empiezan a romper su cápsula ¿Ya? y empieza a salir. Entonces vagina y convierte en adulto. Dos situaciones completamente diferentes. Ingesta de huevos produce cisticercosis. Ingesta de cisticercos produce teniasis. De esa manera se cumple la regla evolutiva de los seres vivos. Un estadio evolutivo, cualquiera sea este, no se reproduce en un huésped intermediario el mismo estadio evolutivo, tiene que ser el siguiente. En este caso, ¿cuál es el estadio? Cuando yo podría preguntar, ¿cuál será el estadio evolutivo para la producción de cisticercosis? Ya debieran estar gritando todos. ¿Y cuál es el estadio evolutivo para la producción de teniasis? Vean ustedes la cantidad de preguntas que se pueden hacer. Y eso tiene que quedar bien claro para todos ustedes. La cisticercosis es igual que la triquinosis. ¿No? Están pensando que todavía no han logrado. No, ¿verdad? ¿Cuál es el agente de la triquinosis? El agente causal. Trichinella spiralis. Otro parásito, completamente diferente. Bien. En el caso de la tenia saginata, ¿qué es lo que sucede? A este lado. Están los huevos en el medio ambiente. La vaca. Van a ir a la humedad con el pasto y van a ser ingeridos por... Bien, entonces son el pasto. ¿Sí? Van a ser ingeridos por los ganado vacuno. Entonces es el ganado vacuno que ingiere. ¿Y qué pasa luego en el ganado vacuno? lo mismo que pasa en el cerdo. Exactamente lo mismo que lo que pasa con el cerdo. Entonces produce también, ¿qué cosa? Cisticercos. Bien. Si nosotros ingerimos, si los humanos ingieren huevos de tenia saginata, ¿qué pasa? ¿Por qué nada? Porque se muere. ¿Y por qué se muere? A este lado. ¿Por qué? Porque el humano en ese caso no actúa como un buen huésped intermediario. No es un buen huésped. No todos los parásitos son parásitos porque se están habituando al desarrollo de su ciclo biológico en otros seres vivos. En este caso, el humano no forma parte del nicho ecológico de desarrollo de tenia saginata. Por eso se muere. Seguramente actúan ahí el proceso inmunológico, cualquier otro tipo de cosas. Por eso no desarrolla.
Pero si se alimentan de carne con cisticercos, ¿qué pasa? Teniasis. Muy bien. Ahora vamos a ver las manifestaciones clínicas. Y en las manifestaciones clínicas hay dos cosas. La primera cosa es la teniasis y la segunda cosa es la cisticercosis. La teniasis. ¿Qué manifestaciones clínicas produce tenia solium? Siempre. Siempre. Suponiendo que todos ustedes tuvieran tenia solium, a esta hora tuvieran ese dolor epigástrico, ¿sí o no? ¿Por qué no? Porque dependería de la migración de la tenia. Ustedes me han dicho que la tenia está viviendo ahí en el intestino delgado. ¿Y a dónde podría migrar? No, por el movimiento de la tenia, no migración. Es mayormente asintomático. La mayor parte de las veces no produce nada. ¿Y cuando produce, qué es lo que produce? ¿Cómo es ese tipo de dolor al que se refirió su compañero? ¿Ah? ¿Qué tipo de dolor? ¿Cuántos tipos de dolores hay? ¿Cómo? ¿Dolores de retortijón? No. No. El retortijón y el cólico es exactamente lo mismo. Aquí dice fungitivo. Tampoco. No encaja en otro tipo de dolor de los que ya saben. Este es un tipo de dolor semejante a lo que pasa con la úlcera gastroduodenal, la úlcera péptica, que es exactamente lo mismo. Y ese dolor es dolor de hambre. Dolor de hambre. Por eso, en el campo, cuando ocurre ese tipo de cosas, la gente tipo 11 de la mañana suele decir: tengo que ir a comer de una vez, porque mi solitaria me está pidiendo. ¿Cuántos suelen haber de tenia solium en cada individuo? Uno. ¿Y de saginata? También uno. Habitualmente uno, pero pueden haber más. Entonces, eso pasa con tenia solium. Y con tenia saginata, ¿cuál sería la sintomatología llamativa? Aquí, a este lado. ¿Qué bueno? La eliminación de probiotides. Fuerte. Eliminación de probiotides en estróbilos, en parte. ¿Y cómo es que se elimina? Salen espontáneamente. ¿Por dónde? ¿Por el ojo? Por allá. Entonces, si ustedes tuvieran su tenia saginata, lo primerito que hicieran, se ponen nerviosos, se levantan y salen directamente al baño. Se desvisten y ven y se sorprenden. Un pedazo de proglótides. ¿Por qué es eso? ¿Cuál es la causa para que eso suceda? Las probiotides de tenia saginata tienen capacidad de... Exactamente. Entonces, las tenias de saginata, las proglótides, se mueven, tienen un cierto tipo de reptación. Por eso es que entonces pueden salir activamente por el ano. Y mientras salen, ¿qué pasa? Están saliendo ahí. ¿Qué más? Bueno, prurito, con prurito no, es una sensación molesta. No es prurito. Sensación de cuerpo extraño. ¿Qué más? Y en aspecto físico, ¿qué es lo que pasa ahí a ese nivel?
ano y alrededores. ¿Ah? ¿Se podrían encontrar proglótides en la región perianal? Claro. ¿Y qué más? Huevos, ¿no? Los huevos están ahí colgando así. ¿Cómo? En forma de líquido lechoso. Eso. Entonces, al estar reptando, tienen que imaginarse que eso sucede como si fuese un caracol, como si fuese la baba de caracol, que se ve. Entonces ahí deja un rastro con una sustancia lechosa, gelatinosa, y ahí están los huevos. Punto. Manifestaciones físicas. Entonces ahora el diagnóstico. Antes todavía. Tenemos que hablar de la cisticercosis humana. Hemos hablado de la tenias. Falta la cisticercosis. Vamos a suponer que sean pocos cisticercos. Y esos pocos cisticercos han ido solamente a nivel de los músculos, al abdomen. ¿Y qué es lo que pasa? ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas de esos cisticercos? ¿Qué produce? Dolor muscular. Se forman nódulos indoloros. ¿Y esos nódulos se pueden percibir? No. Son blandos. No se perciben. Tendrían que salir fuera. Como siempre hay grasita, por muy delgados que sean, siempre hay un tejido celular subcutáneo y no pasa nada. Al cabo de un tiempo se calcifica y se muere. Pero si son 500 cisticercos, ¿cuál será la probabilidad de que lleguen a órganos nobles? Va a ser más elevada. Mayor. O hay un tropismo, esos poquitos toditos van a ir al cerebro. ¿Hay tropismo? Forma parte del azar. Si hay pocos, pueden ir uno al cerebro y 10 por otra parte. Es el azar. Pero si hubieran muchos, entonces la probabilidad de que vayan al sistema nervioso central siempre es mayor. Si los cisticercos estuvieran en la corteza, ¿cuál será la sintomatología? Solo convulsiones. Depende de la zona de la corteza en que está afectada. Ha de depender de la zona de la corteza. Y en esa perspectiva, entonces, ¿cuáles son las manifestaciones comunes? Primero, la cefalea. Se piensa que Mahoma era un tipo que tenía cisticercos, que a medida que aumentaban sus convulsiones era más inteligente cada vez. Lo mismo le pasó a Julio César. No hay relación directa. Puede ser que sí, puede ser que no. Más probable que tal vez, de repente, o quizás. ¿Qué he dicho? Un trabalengua, que no significa absolutamente nada. No hay relación. Entonces, está relacionado la cantidad de cisticercos en la zona con qué tipo de síndromes. En mi última clase yo he repetido los síndromes y me he olvidado de uno y al ratito después me acordé. ¿Cuáles son los síndromes? Pseudotumoral, que es lo mismo que el hipertensivo. Los tumores, sean benignos o malignos, producen
una sintomatología tumoral. El hipertensivo es lo mismo. Entonces, el convulsivo producirán convulsiones. Ahí está el pequeño mal, el gran mal, etc. Y finalmente el demencial. Dependerá también, como los compañeros dicen, de dónde están localizados. Y entonces, si estuvieran en diferentes otros lugares, por ejemplo, en el inicio de los pares craneales, entonces la sintomatología dependiente de ese par craneal. ¿No es cierto? Pueden localizarse a nivel del bulbo raquídeo, la médula espinal, cualquier lugar. Pero una cosa sí es importante: cuando los cisticercos se quedan en la masa del sistema nervioso central, quedan como cisticercos. ¿Qué tipo de cisticercos? Vesiculosos. ¿Habrá otro tipo de cisticercos? ¿Cuáles? ¿Y son producto de qué los racemosos? Deformación de los cisticercos. ¿Por qué se deforman? ¿Por qué no tienen escolex? Eso sí se controla. El que no tenga escólisis da como resultado la producción de más vesículas, o es al revés. ¿De qué depende? Ahí sí hay una relación directa. Les acabo de decir, cuando los cisticercos caen en cualquier tejido, ¿no es cierto?, en la masa, son vesiculosos. Y para que sean racemosos, ¿a dónde tienen que caer? En cavidades generalmente. ¿Qué cavidades? Ventriculares. Justo donde hay circulación de qué? Líquido cefalorraquídeo. Esa es la condición. Entonces, a partir de un cisticerco vesiculoso, entonces comienza a multiplicarse. Crece, y esos son los que producen mayores problemas. ¿Cómo se hace el diagnóstico? Vamos a suponer que tenemos una mujer con convulsiones, un niño que se queja de dolores de cefaleas intensas, un adulto que lo único que hace es vomitar, 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 y ustedes sospechan de cisticercosis. ¿Qué le harían? Tomografía. Y estos señores, los tres, vienen del campo, o hay aquí en la ciudad. ¿La cisticercosis hay aquí en la ciudad? ¿Sí o no? ¿Hay transmisión activa de cisticercosis en la ciudad? ¿Por qué no? Miren las preguntas que se me están ocurriendo. ¿Por qué no? Porque la carne tiene mayor control en aquí, en el campo. Por las condiciones de vida de las personas. Claro. Es en el campo. Los mismos chanchos también están por donde sea, alimentándose de lo que sea. En cambio acá comemos ese tipo de chanchos, a no ser de que sea en los alrededores, donde no hay control sanitario de las carnes. Esas personas están en el campo, no tienen plata. ¿Le van a hacer tomografía? ¿Qué entonces? ¿Y los cisticercos serán radiolúcidos o radioopacos? Si no están calcificados, son radiolúcidos, pues no aparecen las radiologías. Entonces, ¿qué? Tal vez guiándonos por la clínica y el lugar si es un sitio endémico de ciertas enfermedades pasadas y relacionando con todas las condiciones de vida que nos pueda comentar el paciente. Han hecho ese tipo de cosas. Ya saben, ¿y dónde? Yo vengo de Samaipata. Vengo de ¿cómo se llama esta otra provincia en Chuquisaca? Donde hay mucha lepra. Ahí también es otro lugar donde hay cisticercosis.
Bien, ya han determinado eso. ¿Qué le van a hacer? Están sospechando clínicamente y muy fuertemente que podría tratarse de una cisticercosis. ¿Qué? ¿Qué cosa? ¿De dónde? De hacer serológico. ¿De dónde? Serología del suero. Le sacan un poco de sangre de la vena. Tiene que ser necesariamente líquido cefalorraquídeo. Porque si sacaran de la vena y da fuertemente positivo a título alto, ¿de dónde podrá ser la cisticercosis? ¿Dónde podrían haber cisticercosis? ¿Ah? ¿Y el corazón? Necesariamente. Donde sea. En la médula. No siempre médula ósea. Donde sea. En mis muslos, en la lengua, en mis pies, en los bíceps, en los tríceps, en cualquier lugar. Cisticercos. También dan reacción positiva los cisticercos cerebrales, pero también dan positivo las tenias. La teniasis también da reacción positiva a un ELISA, por ejemplo. Por lo tanto, si ustedes hacen serología de la vena, lo único que están haciendo es entramparse más y más. Tiene que ser específico. Quieren diagnosticar cisticercosis de sistema nervioso central, tienen que remitirse a serología del líquido cefalorraquídeo. Y eso es fácil sacar. Ustedes van a aprender, deberían aprender a sacar líquido cefalorraquídeo. Ustedes tienen que exigir a sus profesores de que les enseñen eso. Bien, en el caso de tenia saginata, ya hemos visto la cisticercosis. ¿Cómo hacen el diagnóstico de teniasis? Observación macroscópica de las proglótidas. ¿Y si no elimina proglótidas? ¿Qué dice de captura? No hay, lamentablemente. Porque sería lindo, ¿no? Que hubiera una lista de captura para eso. Ni seriado, porque el seriado va a dar positivo a tenia saginata, pero no solo. Suponiendo que ustedes tienen un paciente sospechoso de cisticercosis en sistema nervioso central, le hacen un coproparasitológico para confirmar. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Tienen que saber. Se hace. ¿Sí? ¿Se hace? ¿Quién dice aquí? Levanten la mano los que dicen sí. Sin miedo. 2, 3. A este lado. ¿Quiénes? 1, 2 solamente. 3. No se debe hacer. O por lo menos no tiene importancia el hacer. ¿Por qué? ¿Acaso los que se han alimentado de huevos desarrollan teniasis? Cuidado con eso, ¿eh? Por eso estoy insistiendo. Los huevos dan lugar a cisticercosis, pero eso no significa que un individuo que tiene cisticercosis tenga también tenia. ¿O sí? Y doctor, ¿no podría existir la posibilidad de que, como está en su ambiente, por decirlo de una forma, y es endémico, también se haya podido poblar? Y quizá un doctor para intentar determinar. Es que sería necesario, suponiendo que usted hace un tratamiento para cisticercosis, tratamiento médico, ¿no será útil para matar también a la tenia? ¿Para qué voy a perder el tiempo? La mayoría de esos lugares que vienen a la ciudad con convulsiones y demás cosas, casi siempre vienen solo con cisticercosis, no con tenia. Los que tienen tenias están por allá, en lugares médicos.
La parasitología clínica no es fácil, eso quiero que entiendan, pero tienen que tener la viveza suficiente como para darse cuenta con qué están ustedes enfrentándose. Y tienen que rápidamente pensar, este señor tiene cisticercosis. Ah, pero no tiene TENS. Probablemente sí, probablemente no. Pero si tuviera cisticercosis allá, ¿no es cierto?, le voy a hacer tratamiento con un medicamento que igual le va a significar útil para la TENS. Así de sencillo. Bueno, estamos hablando del medicamento. ¿Qué medicamento? Claro, en este momento es Prasico. Hasta antes del Praziquantel se utilizaba la niclosamida. Pero la niclosamida elimina, sí, pero elimina la estróbila, pero no la escólisis. Y si la escólisis sigue viva ahí, otra vez voy a regresar. Bueno, eso en relación a TENS. Equinococcus granuloso. ¿Cómo es Equinococcus granuloso? ¿Cómo son los adultos? Son más cortos. Entonces, en comparación a la técnica. Ya, volviendo al sistema de ella. ¿Cuánto de tamaño? 4 ¿Cuánto? 4 horas. Ya, vamos a suponer que sea así. ¿Qué más? ¿Tienen 3 capas? Tiene 3 adultos. Estamos hablando de los adultos. ¿Qué tiene? ¿Y cómo es? ¿Qué más? Entonces, la última proglótide es la madura. Y esa actualmente se desprende. ¿Y dónde viven los adultos? En el caso de los niños, ¿dónde viven? En el caso de las mujeres, ¿dónde viven? Y en el caso de los varones, ¿dónde viven los adultos de Equinococcus granuloso? Ya lo sé desestructurado. En el intestino. Delgado. Más o menos por aquí, igual que el caso de la TENS. No han leído. Acabo de determinar que no han leído. ¿Quién ha leído Equinococcus granuloso? Nadie. Lo dejamos para mañana. Doctor, principalmente en el hígado, en el pulmón. Naranja verde. Los adultos no viven en los humanos. Lo dejamos nomás para mañana. Lean bien y bien. Entonces tenemos para mañana, escuchen bien, Equinococcus granuloso, las 3 tenias chicas, y pasado mañana podemos ocuparnos de los tremátodos. Pero lean pues. ¿De acuerdo? A mí me sirve venir aquí justo antes del examen porque se me